tal? La gente de casa. Hola, buenas tardes. Vale, se escucha bien. Pues a ver, voy a ir abriendo la presentación. Último día del primer trimestre y encima felices fiestas. Desde luego, qué ganas todos de irnos de vacaciones y de descansar. Sí. A ver si encuentro esto. ¿Dónde está? Aquí. No, pero con ella. Con eso. No, que es verdad. En la IA llegó, me acordé, ahora hablando de la IA de la Navidad, me fui al mercadillo, en Lloranca, que soy de Fuenlabrada, me fui al mercado de Lloranca, de Fuenlabrada. El domingo pasado, sino el domingo pasado, hace 2 o 3 semanas, fui ese domingo a ese mercadillo y ya empezaron a vender fundas de almohada con imágenes IA de Navidad, que sabías que son IA, pero que ya están plasmadas, que no, es verdad. Curioso. Ya llegó ese mercadillo con eso. A ver si le haces una foto y me lo enseñas a la vuelta de Navidad. A ver si todavía está. Sí, seguro que sí. Vale, pues retomamos la clase donde nos quedamos el miércoles pasado. Y bueno, para hacer un punto de situación, que ha pasado una semana, si os acordáis empezamos el RA4 del módulo de digitalización y me damos a hablar sobre las diferentes tecnologías habilitadoras digitales que a día de hoy digamos que podemos encontrar, ¿no?, en un catálogo, por así decirlo, pero que también dijimos que no era un catálogo fijo, sino que era un catálogo volátil porque al final evolucionaba con las distintas innovaciones y según iba evolucionando la propia tecnología. Estuvimos hablando pues, del impacto que suponía tanto en el sector productivo como en nuestra vida real, como incluso nosotros como trabajadores, lo que nos podía afectar la implantación de la tecnología en nuestras distintas funciones, ¿no? Pero también hablamos de... ¡Ay, no la he compartido! Espera, perdona. Ahora, perdonadme. Y también hablamos de, aparte de la afectación, los beneficios que traía consigo, pero también los retos, ¿no?, a los que las empresas se enfrentaban con dicha implantación. Si os acordáis, estuvimos hablando de pues, complejidades, a lo mejor, de falta de recursos, ya fueran económicos, incluso el propio personal, que a veces no estaba preparado y que había que formarlos, ¿no?, para poder seguir produciendo seguir produciendo con una nueva manera de producir gracias a los cambios que traían consigo las distintas tecnologías. Y bueno, y empezamos a hablar, si os acordáis, de cada una de las distintas tecnologías. Aquí estuvimos hablando de la IA, no entramos mucho en detalle porque al final, bueno, pues está a la orden del día, pero sí que estuvimos hablando, si os acordáis, de la tecnología de las cosas, que era básicamente, pues, la tecnología que utilizan pues, todos estos aparatos de nuestro día a día que ahora tienen internet, como por ejemplo un reloj, ¿no?, que era capaz de recibir WhatsApp, llamadas, decirnos los pasos que habíamos dado, incluso las pulsaciones que tenemos, o la misma aspiradora, si os acordáis también, ¿no?, la Roomba, ¿no?, que está conectada al internet de la casa y sale siempre a la misma hora, ¿no? Y bueno, pues estuvimos luego también hablando sobre la robótica, ¿no?, la diferenciación entre lo que era un robot, el concepto de robot colaborativo, y luego también de lo que era un RPA, ¿no?, que eso era más, si os acordáis, más a nivel de gestión, que era lo que nosotros a lo mejor como administrativos nos podía hacer la vida un poco más fácil, y estuvimos poniendo ejemplos
de cómo podría, digamos, implantarse a lo mejor en una labor tediosa pero monótona que nos hiciera como algo, nuestra propia función, que al final era siempre dar los mismos pasos, porque nos lo decía directamente un robot o una máquina, pero que era importante diferenciar entre lo que era un robot y lo que es un RPA, ¿no? Un proceso de robotización. Y ahí nos quedamos, si no recuerdo mal, por lo que tengo aquí apuntado. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora es la siguiente tecnología, que sería la computación en la nube, que bueno, yo creo que a todos nos suena, ¿no? Lo que es la computación en la nube. Porque yo creo que al final pues todos lo usamos, ¿no? Aunque no nos demos casi cuenta. En el teléfono yo creo que ya tenemos todos nuestras fotos subidos a Google Drive, a iCloud o incluso Dropbox. La verdad es que antes nos pasábamos un volumen de fotos, nos lo pasábamos por ahí, ¿no? O los mismos SharePoint, a lo mejor de Microsoft. Ahora ya no necesitamos el estar en una oficina para poder llegar a acceder a la información digital, ¿no? Ya solamente desde casa con una contraseña, no hace falta ya ni que llevemos, digamos, un pendrive con la información, con sabernos el nombre y con la contraseña, ya podemos conectarnos desde cualquier dispositivo y accedemos a la información que está en la nube. Bueno, pues justo esta tecnología de la computación en la nube es eso, ¿no? Es el sistema que permite almacenar y procesar esa información en servidores a través de Internet. En lugar de hacerlo, pues eso, pues con un pendrive o en mi propio equipo, donde tenía yo antes siempre almacenaba la información en local, o siempre lo teníamos como, pues eso, en el móvil, ¿no? Pero en la memoria, en la propia memoria del teléfono, ¿no? No lo teníamos en internet. Entonces, al final, pues esos archivos, esas fotos, esos documentos, las propias aplicaciones, a veces también, ¿vale? Viven en internet y al final podemos acceder a ellas desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. ¿Qué tipo de aplicaciones? Pues las que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, pero que otras aplicaciones también que utilizamos a través de la nube, pues por ejemplo Gmail, ¿no? Al final accedemos a Gmail a través de, pues, de una URL, ¿no? Donde se almacena la información en Internet. No las almacenamos los correos electrónicos en local como hacíamos hace muchos años. Ahora mismo con Outlook o con Yahoo, ¿no? Que al final, pues eso, lo guardamos ahí. Luego también, a lo mejor, pues, esto está muy de moda, ya hay muchos juegos o incluso aplicaciones del propio teléfono que ya no se instalan en local, ya se guardan, digamos, en la nube, ¿no? Ya no tiran de esa memoria del teléfono más allá de la memoria que requiera para procesar. Lo guarda siempre en Internet, ¿no? O incluso documentos compartidos, ¿vale? Por ejemplo, las hojas de cálculo colaborativas, ¿no? Ese es el que nos metemos a través de Internet, que no lo tenemos en local. Antes comprábamos, si os acordáis que necesitábamos un Word o un Excel, íbamos a una tienda, comprábamos el paquete y nos duraba para siempre. Lo instalábamos en nuestro ordenador y ya está, ¿no? En cambio, ahora ya va con un modelo más de suscripción, ¿no? Donde lo que hacemos es que por suscripción pagamos una cuota anual, mensual o como sea, y esas aplicaciones están en Internet, ya no lo compramos en ningún establecimiento, ¿no? Lo compramos a través de Internet porque están alojadas en Internet. Bueno, luego también tienen sus funcionalidades que se pueden instalar en local en base a lo que se pague, pero es cierto que ya podemos meternos a una hoja de cálculo en Internet sin tener que incluso instalar, porque normalmente suele ser un previs, ¿no? Suele ser gratuita. La que nos conectamos sin pagar, vaya. O plataformas, por ejemplo, no sé si alguien trabaja, que seguro que le suenan, como Teams o Zoom, para poder hacer ese trabajo colaborativo, ¿no? entre los distintos trabajadores. Ya no se necesita, ¿no? el sentarte a trabajar con un compañero al lado. Ya muchas veces yo, cuando trabajaba antes de ser profesora, trabajaba con compañeros que nunca las había visto, porque trabajamos cada uno desde nuestra sede, ¿no? O incluso desde nuestra casa. A veces no nos conectábamos ni la cámara, o sea, que muchos de ellos no nos conocían ni la cámara, solamente la voz, ¿no? Pues eso lo permite esta tecnología, la tecnología de computación en la nube. O luego también las mismas plataformas de streaming, ¿no? YouTube, Amazon Prime, Netflix, Spotify también. Todas estas plataformas, ¿dónde almacenan sus contenidos? Las almacenan en la nube, nos las almacenan en Internet. Y eso es lo que nos posibilita que lo podamos ver en cualquier dispositivo. Antes, si queríamos ver una película, pues más allá de las que sacaran por la tele, tenemos que ir al videoclub a cogerla en físico, ¿no? Para poder meterla bien
la cinta o en el DVD, ¿no? Ahora, en cambio, ¿no? Ahora con Internet podemos acceder a ese videoclub que nos encontrábamos in situ cuando salíamos para alquilarla, ¿no? O a comprarla en cualquier establecimiento. Bueno, no me quiero detener mucho en esto porque al final hay un resultado de aprendizaje de todo esto, que habla de esta propia tecnología, y lo veremos más detenidamente, pero al final lo único así un poco por reflexionarnos es con cuánto ha cambiado esa tecnología nuestra forma de trabajar, ¿no? Antes eso, pues si queríamos trabajar sí o sí teníamos que ir a la oficina, seguramente o nos tocaba ir el sábado a la oficina o a veces el domingo, ¿no? Porque al final era allí donde estaba toda la información y no podíamos acceder a trabajar desde casa. Ahora, en cambio, pues todo esto nos permite estar en pijama, en casa, trabajando si queremos sacar trabajo adelante, ¿no? Pues esto al final es una facilidad que ofrece esta tecnología. Y al final yo creo que es una tecnología relevante a la que tendrán que las empresas ir incorporando poco a poco, si no lo han hecho ya, que seguramente sí, porque es verdad que es algo que sí que yo creo que ya todas las empresas tienen presente, porque al final permite a los trabajadores acceder a eso, a datos, a las aplicaciones, en cualquier momento y lugar, sin necesidad de tener que ir a eso, a la oficina. También lo que decía antes, facilita la colaboración, al final posibilita que varias personas puedan trabajar sobre el mismo documento al mismo tiempo, ¿no? E incluso en ocasiones reduce la necesidad de equipos costosos también, ¿no? El tener un servidor de datos en mi propia oficina para poder almacenar toda la información, porque toda esa información no me entra en un equipo portátil local, ¿no? En un equipo normal. Pues tener un almacén donde se almacena toda esa información, incluso la propia aplicación, ya no es necesario. Ya a través de esta nube puedo guardar esta información. Y también, por otro lado, aunque ya lo veremos en detalle cuando lleguemos a ese tema, garantiza un respaldo, garantiza una seguridad. ¿Qué significa eso? Que yo cuando estoy trabajando con mi equipo, con mi portátil, si de repente ahí guardo todos mis documentos, los documentos importantes para la empresa, y de repente mi ordenador se rompe y yo no he guardado, no he hecho una copia de seguridad, estoy perdido. En cambio, lo que está en la nube, ya lo veremos con detalle, eso tiene un respaldo por detrás. Hay una empresa que garantiza que se han hecho determinados backups y me garantiza que si mi ordenador falla no va a pasar nada porque la información está guardada en otro sitio, ¿no? Está guardada en la nube. Y bueno, pues eso, al final quedaos que ya lo veremos con detalle, pero la nube no solamente es almacenamiento, sino que va a ser un espacio virtual donde se van a guardar estos datos, se van a procesar también, ¿vale? Ya lo hacemos con Excel en línea, ¿no? Se procesa en ese lugar, en la nube, ya se están guardando, no solamente se guarda la información que yo meto en una celda, sino que el propio documento ya es capaz de ejecutar lo que yo le estoy incorporando, ¿no? Y que, sobre todo, que importante, que es accesible para cualquier lugar. Gracias a la nube pues podemos trabajar, podemos estudiar, comunicarnos, divertirnos a veces a través de juegos de una manera más flexible también, ¿no? Eficiente, bueno, y otras cuantas muchas cosas que ya veremos con detalle. La siguiente tecnología que vamos a ver dentro de este catálogo, ¿no? Que hemos dicho que está en constante evolución, es la tecnología relativa a la ciberseguridad. La ciberseguridad, digamos, bajo mi punto de vista, yo creo que el de mucha gente, ¿no? Es a día de hoy una de las tecnologías más importantes en el mundo actual. Porque cuando se empezó a crear, digamos, la tecnología en sí, no se vio la vulnerabilidad, pero según ha ido evolucionando, al final yo creo que todos los hemos escuchado, ¿no? Lo que sabemos, lo que es un virus informático, lo que son los hackers, los que son las filtraciones de datos, ¿no? A todos nos suena. Y al final, esta ciberseguridad, invertir en medidas de ciberseguridad, lo que permite es proteger nuestros sistemas, las redes también, que a veces se ven amenazadas, y los datos, porque al final seguro que todos hemos escuchado y hemos sido probablemente parte de ello, ¿no? De robar datos, ¿no? Cada vez que se ataca a una determinada empresa y se les roban sus datos, ese dato al final lo que hay ahí son datos de clientes, o cuando
alguna vez cuando se ha atacado a lo mejor a un hospital, ¿no? Pues imaginaos los historiales médicos que se están robando ahí y que no los secuestren, que luego si los secuestran igual piden un rescate, ¿no? Bueno, pues hay que invertir, todas las empresas tienen que invertir en ciberseguridad. Porque si hacen daño a una empresa grande, cuando la atacan, imaginaos el volumen de datos ahí y al final luego lo sufrimos todo porque luego no estamos recibiendo todos llamadas que nos ofrecen nada más que al final fraude, ¿no? Imaginaos una empresa que tiene recursos económicos, le hace daño a esto, pues ¿cuánto no le hará a una empresa pequeña, ¿no? Si de repente, imaginaos una gestoría que no ha invertido en ciberseguridad y de repente se ven comprometidos sus datos porque se los ha venido un hacker a hacerle daño y se los secuestra y dice, bueno, no pagas rescate, no te devuelvo nada de esto, ¿no? Entonces, a lo mejor una empresa grande pues tiene un equipo de informáticos o tiene básicamente dinero para poder montar una infraestructura desde cero, recuperando prácticamente todo, pero una empresa pequeña, ¿cuánto daño no le haría? Es que a lo mejor le supone el cierre, ¿no? Por eso, antes, cuando yo creo que todos, ¿no? Nos descargábamos antivirus gratuitos, ¿no? No invertíamos. Pero es que, claro, a día de hoy, la ciberseguridad es que nos genera mucho daño a nivel personal y a nivel empresarial también, ¿no? Entonces, es importante que las empresas tomen conciencia de esto, porque si no pasa nada, es verdad que es algo caro y que se lo digan a las personas que están formando en ciberseguridad que les sobra el trabajo ahora mismo y encima está súper bien pagado, que cada vez que salen las noticias del trabajo mejor pagado suelen estar en el top ranking de arriba, ¿no? Pero es cierto que cuando pasa algo te acuerdas de no haber invertido y es más caro el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, quedaos con que la ciberseguridad no dejan de ser nada más que un conjunto de tecnologías, herramientas también, e incluso buenas prácticas también, ¿vale? Que protegen la información y los sistemas digitales. ¿Qué se entiende por buenas prácticas? Seguro que la gente que trabaja le suena que le hayan hecho hacer una formación en relación a la ciberseguridad, ¿no? Pues por buenas prácticas que supone, pues por ejemplo, no abrir correos que resulten sospechosos, ¿no? El revisar esas URLs que sean sospechosas de que no están del todo correctos porque a lo mejor traen consigo un virus y atacan nuestro equipo, pero es que además nuestro equipo está en la misma red con otros cuantos equipos más de la misma empresa y a lo mejor estamos dejando por ahí que entre un bicho, ¿no? Pues eso sería buenas prácticas. Por tanto, también invertir en que los trabajadores se formen en el ámbito de la ciberseguridad para que tomen conciencia de los riesgos y qué cosas no deben hacer para evitar estos riesgos, ¿no? Y el objetivo, pues ya sabéis, evitar ataques, pérdidas de datos también, accesos no autorizados también, tanto, y esto aplica evidentemente a las empresas, pero también nos aplica a nosotros como personas, ¿no? ¿Cuántos mensajes nos llegan a día de hoy que dices, mira, no me fío? Es que yo ya últimamente es que me llaman por teléfono y es que a veces ya ni lo cojo si no me sé el número, porque es que es verdad que es que nos están bombardeando por todos los sitios, ¿no? Ya uno no sabe ni de lo que fiarse. Pues eso al final, a través de la formación, también se evitan muchas de estas cosas, ¿vale? Hay otras cosas que al final yo creo que por mucha formación acabamos cayendo porque somos personas y nos podemos equivocar y hasta la persona más formada en el ámbito de la ciberseguridad podría caer porque hay algunos fraudes que están bien hechos, ¿eh? Pero aún así, todas las medidas que se puedan tomar, pues a nivel de empresa o a nivel de persona, ¿no? Pues por ejemplo, es verdad que por ejemplo nuestros móviles, ¿no? Ya vienen consigo con un sistema de ciberseguridad, ¿no? De seguridad, un antivirus en condiciones. Pues lo importante que podemos hacer a lo mejor como usuario, pues intentar siempre que esté actualizada a nivel de sistema operativo lo más actualizado posible, cada vez que nos haga una actualización, que no nos dé pereza actualizarlo, ¿no? Porque no es que tenga consigo a lo mejor nuevas funcionalidades, que también están interesantes, pero bueno, eso es algo a mayores, sino que normalmente esas actualizaciones suelen traer consigo parches, ¿no? De seguridad para cubrir esas vulnerabilidades que a lo mejor se han visto esos equipos de alguna manera comprometidos a que por ahí entre un tipo de amenaza cibernética, ¿no? Entonces, bueno, pues en la vida cotidiana, pues buenas prácticas que también podemos llevar a cabo, pues, por ejemplo, el tema de las contraseñas, ¿no? Mantener unas contraseñas seguras
incluir factores de autenticación, ¿no? También, que antes no estaban tan presentes, pero yo creo que ahora ya sí, el tener como ese doble check, ¿no? Pues aparte, lo hacen por ejemplo mucho los bancos, ¿no? Ya no solamente nos vale con tener una contraseña segura para acceder a nuestra aplicación, sino cada vez que vamos a hacer una operativa, ya nuestro propio banco nos dice, pues, por ejemplo, comprando por internet, ¿vale? Vuelve a la aplicación de tu banco y confirma que sí que eres tú el que está comprando, ¿no? Pues tenemos que volver a la aplicación del banco y aceptar para que la operación siga adelante. O cada vez que vamos a hacer una transferencia, que nos mandan una OTP con un SMS para poder hacer ese doble check, ¿no? Pues eso, por ejemplo, sería algo que pues da una doble capa de seguridad o triple o la que sea. Eso lo hacen muy bien los bancos. Pero de igual manera, en un correo electrónico también se puede implantar esta OTP, ¿no? Pues si podéis y no lo tenéis implantado, pues sería muy interesante. Luego, por ejemplo, el tema de los antivirus también, ¿no? Tanto en los ordenadores, lo que os decía, ya no nos vale con descargarnos a lo mejor un antivirus gratuito. Sí que es verdad que, por ejemplo, en los sistemas operativos de los distintos equipos ya traen consigo una medida de seguridad, o sea, sus determinadas medidas de seguridad. Los antivirus son a mayores, ¿no? Pero intentar que esos equipos siempre estén actualizados, lo mismo que os decía con los teléfonos, ¿no? Ya que no compramos ese antivirus a mayores, pues al menos tener el equipo lo más actualizado posible para intentar tener vulnerabilidades. El tema de los correos electrónicos, ¿no? Pues los filtros anti-spam también, o la detección de phishing, hacer formación para poder ser capaz de detectarlo. El tema también de las redes, en concreto la Wi-Fi, cifrar datos para evitar que otros roben nuestra información. Proteger bases de datos también, ¿no? O sistemas de clientes, implementar esas medidas de seguridad para que ningún hacker pues, pueda robar esa información tan sensible, ¿no? Al final, lo que os digo, vivimos en un entorno digital, es inevitable. Ya todo, o prácticamente casi todo, está conectado a Internet. Cada dato que compartimos, las fotos, un correo, pagos, el mismo trabajo, ¿no? Que realizamos en clase, puede ser vulnerable si no se protege. Y lo que os decía, que la ciberseguridad es algo que las empresas tienen que tener muy presente, pero que es algo que no solamente protege a la propia empresa, sino que lo que la empresa invierta en seguridad también afecta a proteger a nosotros como usuarios de estas empresas, ¿no? Porque imaginaos el ejemplo que os decía, un hospital, ¿no? Que en algún caso se ha dado aquí en España, me suena que también, de repente viene un hacker, roba los datos de los distintos informes médicos, de los historiales médicos de un cliente, de toda su base de datos de clientes, y ¿qué pasa, no? Que nos hemos quedado sin historial, que es una faena, ¿no? Pues eso, pues que las empresas tienen que hacerlo porque además también no solamente como empresas pueden suponer un quebranto económico, porque al final reinventar, digamos, esas empresas de ceros en infraestructura tecnológica supone mucho dinero, pero aparte también protege a los clientes, a los consumidores, a los usuarios, ¿no? Y eso hace que se invierten en seguridad, pues que la tecnología que se implementa dentro de las distintas entidades, dentro de las distintas empresas, sea segura y confiable también, ¿vale? Entonces, quedaos con que la ciberseguridad es estas herramientas, tecnologías y buenas prácticas que son un escudo invisible, que parece que no, pero es invisible, pero protege todo lo que nosotros hacemos online o lo que las empresas hacen en Internet, ¿no? Y que sin ella los avances digitales que usamos a diario, desde las mismas aplicaciones, la nube, la IA, los robots, tendría todo mucho más riesgo, ¿vale? Por eso es importante aprender cómo funciona, cómo aplicarla también, y no solamente para vivir, sino también para trabajar en un mundo digital más seguro, ¿vale? Venía también aquí en esta presentación el tema de los firewalls o la gestión de vulnerabilidades, que no dejan de ser capas, ¿no?, de seguridad. El firewall, por ejemplo, seguro que a todos nos suena, pero vamos, no deja de ser la palabra en español es cortafuegos, ¿vale? Que es una capa de seguridad que se pone en la propia red dentro de los técnicos.
claramente no lo hacemos nosotros como administrativos. Y lo hace pues, como una capa de seguridad que se hace en las propias comunicaciones, ¿vale? O la gestión de vulnerabilidades es mismamente que un técnico dentro de una empresa sea capaz de decir, oye, que estos equipos no lo tenéis lo suficientemente actualizados, tenéis estas vulnerabilidades o pueden entrar por aquí los distintos virus o un hacker, ¿no? Luego hay otros muchos, por ejemplo, el proxy también, ¿no? Que esto lo hablaba creo que el lunes, es otra capa de seguridad también. El red team me suena, o sea, quiero recordar también el pen testing también, ¿vale? Y seguro que otros muchos más que se me están escapando. Bueno, pues lo dejamos aquí. O vamos a por la siguiente tecnología, que es la tecnología de la biometría, la siguiente tecnología habilitadora digital. La biometría, a día de hoy creo que la usamos más de lo que creemos, ¿vale? Seguramente yo creo que todos habéis desbloqueado vuestro móvil con la huella dactilar o lo hicisteis en algún momento, también con reconocimiento facial, ¿no? Mi hermana no usa eso para que mis padres no me estén su teléfono, tiene 12 años. ¿Sí? Sí. Vaya tela. Y bueno, pues eso, no deja de ser pues, una tecnología que identifica a las personas usando pues, características físicas, ¿no? O de comportamiento únicas también, ¿no? Es básicamente, pues eso, el conjunto de tecnologías que usa estos rasgos, ¿no? De estas personas para ser capaz de verificar que son ellos, ¿no? Para identificarlas. ¿Qué tipo de características físicas? Pues, por ejemplo, la huella dactilar, el rostro, el iris del ojo también, ¿no? O incluso a veces también un patrón de voz también, o la forma de escribir o de teclear. Bueno, pues, básicamente cualquier cosa que se os ocurra, seguro que se ha inventado. ¿Qué es la clave de todo esto? Pues que reemplaza o complementa el qué, pues contraseñas, códigos, ¿no? Que tenemos y haciendo todo como más seguro, más personal también y al final pues, más confiable, ¿no? Donde solemos ver a día de hoy este tipo de tecnología implementada pues, en varios aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, el desbloqueo, lo que hemos dicho, por huella o rostro. Por aquí la compañera en clase decía que se usaba bastante. Por ejemplo, en Apple Pay o Google Pay también, ¿no? Se usa reconocimiento facial o la huella. Algunas empresas, por ejemplo, se me ocurre que permiten entrar a edificios solo con huella digital o con escaneo, ¿no? Además que sirve además para fichar, que no sabía la palabra, con el escáner facial. Luego también, por ejemplo, para utilizar operaciones a lo mejor en la banca también, ¿no? O en aeropuertos, seguramente internacionales, que escanean el iris o el rostro para identificar esos pasajeros de manera más rápida y segura. Al final esto no suena a película, pero es la realidad, ¿vale? Y al final, pues, ¿por qué es tan importante? Pues yo creo que porque hace que la seguridad sea como más difícil de vulnerar en el sentido de que se hace más personal, ¿no? Creo que es una pieza clave en la digitalización y en la automatización también de procesos. ¿Por qué? Porque permite verificar, identificar sin necesidad de esa intervención humana, ¿no? Y su integración con otras tecnologías lo que hace es que permite crear unos sistemas pues más seguros y más eficientes, ¿no? Entonces, voy a poner un vídeo y que vemos así como casos de uso personal y a ver, copiar vínculo. Y vemos un poco cómo se está implementando esta tecnología en distintos aspectos. Holded me hace sacar conclusiones más rápido. Lo tenemos conectado con nuestro marketplace, con nuestro banco. En un mundo cada vez más orientado hacia la completa digitalización, donde la seguridad y la protección de los datos e información son fundamentales, la biometría ha surgido como una herramienta esencial para garantizar una verificación de identidad más precisa. En pocas palabras, la biometría es una tecnología que utiliza características únicas de los seres vivos para identificar a las personas de manera precisa.
Estas características pueden ser físicas, como las huellas dactilares o el rostro, o de comportamiento, como la forma en que hablamos o caminamos. Un ejemplo sencillo de biometría es el desbloqueo de un móvil mediante la huella dactilar. Cuando configuramos nuestro móvil para reconocer nuestra huella, el dispositivo escanea y almacena un patrón único de nuestras huellas dactilares. Si hay una coincidencia, el móvil se desbloquea y podemos acceder a él. En este caso, la huella dactilar es la característica biométrica utilizada para identificarnos. Cada persona tiene patrones de huellas dactilares únicos, lo que hace que sea muy difícil de falsificar o replicar. Como puedes ver, la biometría funciona basándose en 4 pasos: adquisición de datos biométricos, extracción de características, comparación y coincidencia y verificación. Otros ejemplos comunes de seguridad biométrica incluyen el reconocimiento facial, donde se captura una imagen de la cara y se compara con datos biométricos previamente autenticados. Sin ir más lejos, algunos pasaportes estadounidenses ahora incluyen chips con datos biométricos para reconocimiento facial. También se utilizan técnicas de reconocimiento de iris o retina, escaneo de venas en las manos y dedos, así como el reconocimiento de voz, donde se mide la frecuencia, el tono y el acento para identificar a las personas, con casos que seguramente te suenen como el de Siri. Pese a todo esto, la propia seguridad de la biometría es un tema muy importante y ampliamente debatido en el campo de la tecnología. Si bien esta ofrece un nivel de seguridad más alto en comparación con métodos tradicionales de autenticación, no es completamente infalible. En ocasiones, un sistema puede identificar erróneamente a una persona o no reconocer correctamente a la persona autorizada. Además, la seguridad de los datos biométricos almacenados es una preocupación importante. Si la base de datos se ve comprometida, estos pueden ser robados o utilizados indebidamente. Por ejemplo, en 2019, ciberdelincuentes accedieron a una base de datos biométrica exponiendo 28 millones de registros, incluidas las huellas dactilares de más de 1 millón de personas. Samsung en 2022 también confirmó que sufrió una brecha de seguridad en la que los piratas informáticos robaron y expusieron 200 gigabytes de datos confidenciales, entre los que se incluían algoritmos para operaciones de desbloqueo biométrico para sus dispositivos. Pese a que puede llegar a plantear graves problemas de seguridad, la biometría se ha convertido en una herramienta cada vez más necesaria. Eso sí, es fundamental implementar grandes medidas de seguridad para proteger la privacidad y la integridad de los datos biométricos y seguir avanzando en la investigación y desarrollo de técnicas aún más seguras y confiables. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete. Más peligroso que pueden con la huella Pues eso. y hacer falsificaciones de DNI y cosas. Eso justo iba a decir, que sí que es verdad que hace nuestra vida de alguna forma más segura y cómoda, pero si se vulnera y se comprometen los datos, pues los riesgos son bastante altos, ¿vale? Bueno, pues quedaos con eso, que es como una llave personal única, ¿vale? Una tecnología que funciona como una llave personal única que nos permite acceder a través de nuestros distintos aspectos. Huella, rostro, voz, como han dicho en el vídeo. Y eso, y de alguna manera sí que es verdad que, pues eso, que nos puede hacer la vida más segura y cómoda hasta que nos lo comprometen. Pero bueno, yo creo que pasan todas las tecnologías. Vale, vamos a ver cuál es la siguiente tecnología. Vale, la realidad virtual y realidad aumentada. Vale. La realidad virtual y la realidad aumentada, para que entendamos la diferencia, la realidad aumentada es el AR, ¿vale? Que es cuando convive lo real con lo digital. Superposición, que es lo que ponen ahí en la diapositiva. Y en la realidad virtual solamente está lo digital, ¿vale? O sea, es una inmersión total. ¿Qué se refiere esto? ¿Cuál es esa diferencia? Digamos que la típica realidad virtual son las gafas que nos ponemos, ¿no? De realidad virtual, como su propio nombre lo identifica, y en el momento que nos ponemos las gafas no vemos el mundo real, nos sumergimos en un mundo totalmente digital, ¿vale? En cambio, la realidad aumentada es cuando, digamos, conviven ambos aspectos, es decir, lo digital como lo real. Un ejemplo de realidad aumentada, que a lo mejor más o menos todos de alguna manera directa o indirectamente conocemos, pues el videojuego de Pokémon GO con el que iban todos los chavales con el teléfono y se veía el mundo real, pero se veía como ese Pokémon superpuesto, ¿no? en el mundo real. Pues eso es lo que significa realidad aumentada, es decir, que conviven ambos mundos, ¿no? Sí, yo tenía Pokémon GO, ¿Sí? ya mostrado la cuenta y eso, aunque tengo solamente la tablet para ver un poquito más.
pero me acuerdo que eso me pasó porque hubo muchos accidentes porque la gente, al estar muy sin apenas el juego, la vida real, pues no miraban las cosas y más no se ha muerto atropellado. O se caían al agua, o porque claro, como estaban nada más que pendientes del teléfono, efectivamente, salían mucho en las noticias eso que acabas de decir. Pues eso. Pues esa es la realidad aumentada, ¿vale? Que básicamente añade elementos digitales, imágenes, textos, objetos 3D sobre el mundo real que nosotros estamos viendo. Y se ve pues a través de pantallas, o unas gafas especiales, o a través del móvil, como el ejemplo que acabamos de poner, y se superpone eso digital al mundo físico. Otro ejemplo que hay lo vamos a ver ahora con un vídeo para que lo veáis, ¿vale? Quedaos con que el mundo real sigue ahí, ¿vale? Pero se le añaden esas capas digitales. Eso es realidad aumentada. Y por otro lado está la realidad virtual, que con esta tecnología lo que sí que hacemos es que nos sumergimos completamente en un mundo digital y nos aislamos de lo que está sucediendo en la realidad a nuestro alrededor, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, a través de gafas, ¿no? Es algo muy evidente. ¿Para qué sirve? Pues, por ejemplo, a los simuladores de vuelo, a los pilotos, ¿no? Se las ponen las gafas para que practiquen, ¿no? Antes de coger un avión, pues para que puedan mantener un escenario lo más parecido a la realidad y poder practicar antes de tener ese riesgo real, ¿no? Y estar mejor preparados. O incluso hay, por ejemplo, juegos inmersivos donde sí que estás dentro del juego, ¿no? Pues aquí lo que prima es eso, que el mundo real desaparece y que solamente vemos ese entorno digital creado por el ordenador. ¿Qué conclusiones podemos, o cómo pueden, digamos, más bien las empresas aplicar este tipo de tecnologías? Ahora veamos unos ejemplos. Pues, por ejemplo, a mí se me ocurre mejorar la formación o la capacitación, pues como esto que hemos dicho de los pilotos, ¿no? También eso a lo mejor se puede aplicar a cirujanos, ¿no? Seguramente puedan practicar a través de estas gafas, ¿no? En escenarios lo más parecidos a la realidad. ¿Y qué impacto tiene esto? Pues, por ejemplo, reducir errores, ahorros en costes de formación, ¿no? Aumento de la retención, a lo mejor del aprendizaje también. Pueden también, a través de la realidad aumentada, se puede mostrar información relevante sobre equipos, ¿no? Inventarios también, procesos sin interrumpir la actividad también, o esto a nivel de optimización de procesos y de productividad. Pues eso, pueden mostrar, digamos, esa información. Y dentro del ámbito de la realidad virtual, a lo mejor las empresas lo pueden aplicar. ¿Para qué? Pues para probar diseños de productos, ¿no? Que estén creando. A lo mejor diseñar o distribuir espacios antes de llegar a implementarlos realmente para tomar conclusiones o evaluar si realmente funcionaría ese proyecto, ¿no? De cómo poder diseñar ese espacio. Y eso, pues al final, ¿qué impacto tiene? Pues a lo mejor son decisiones más informadas, ¿no? O sea, se ha, digamos, evaluado más antes de tomar esa decisión, pues se han podido, digamos, estudiar más el escenario y va a poder permitir a lo mejor tomar una decisión más óptima, ¿no? O incluso la reducción de prototipos físicos también, ¿no? Se puede, a través de lo digital, tener prototipos digitales y no tener que invertir en prototipos físicos, ¿no? O, por ejemplo, también dentro del ámbito del marketing y de la experiencia de cliente, que a lo mejor esto es como más fácil de verlo, más fácil que la optimización de procesos. Pues, por ejemplo, a través de estas tecnologías se puede transformar la experiencia de compra. Probando, por ejemplo, productos virtualmente, ¿no? Creo que ahora Zara, ¿no? Ha implementado, lo vi hace poco una noticia, un catálogo digital donde podemos ponernos y probarnos ropa, ¿no? Pues eso sería, por ejemplo, realidad aumentada, perdona. O, por ejemplo, me suena a mí de alguna casa de coches donde tú puedes diseñar tu propio coche y decir, mira, quiero ponerle este color, quiero que la tapicería sea de esta forma, este acabado que esté con este tipo de material, ¿no? ¿Os suena? Pues eso sería, por ejemplo, también un ejemplo de realidad aumentada, realidad virtual para poder probarlo, ¿no? Eso sería dentro del ámbito de la experiencia del cliente. O, por ejemplo, dentro de la realidad virtual,
experiencias inmersivas, ¿no? Por ejemplo, ir a una feria, a una presentación, a una promoción y de repente encontrarnos a ver unas gafas, una experiencia inmersiva del producto que nos están vendiendo. Pues al final esto pues, lo que pretende pues, es aumentar a lo mejor de alguna manera las ventas, la fidelización también, ¿no? El engagement. ¿Qué más? Por ejemplo, dentro del ámbito de la comunicación, pues esto permite a lo mejor colaboración en proyectos, como hemos dicho antes, o reuniones inmersivas, que hace que no tengas que localizarte geográficamente e ir a otro sitio, o sea, ir al sitio ir gastando los correspondientes gastos de viaje o tener que realizar ese viaje físico que nos conlleva a lo mejor pues, tantos kilómetros, ¿no? El ahorro en esos costes, desplazamientos, o incluso poder hacer esas reuniones más eficientes, ¿no? ¿O qué más? Pues, por ejemplo, necesidades de inversión en hardware o en software, ¿no? También se podrían paliar con todo esto, ¿no? Pues a lo mejor evaluar ese retorno de la inversión para ver si conseguimos que esto merezca la pena, ¿no? Pues también se podría aplicar. Vamos a ver aquí un par de ejemplos de empresas que están aplicando, he podido añadir la de Zara, pero es verdad que la presentación la había hecho antes de esto para que lo vierais, pero si os da curiosidad os podéis meter, pero creo que esto ha sido esta semana, me suena haberlo visto, y si ya ha sido la pasada no estoy yo muy al día, pero vamos que esa ha sido hace poquito, cuando han implementado esa funcionalidad dentro de la aplicación. Y vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo de IKEA, de metodología de realidad aumentada. A ver, vamos. Y bueno, este también para cerrar, por ejemplo, de un caso de un restaurante que para presentar su carta de platos, pues también utilizan esta realidad aumentada, ¿vale? Para que veáis a lo mejor ejemplos de casos de uso que ya se están dando. Antes de que acabe el año. To see a dish on your table is a reality, augmented reality. It's better than a photo. The entire range of food that you see in Menu AR is a three-dimensional image of the real dishes. You can see the texture of the products, their ingredients and size. Point the camera at the table and see the desired order in front of you. So real, you wish to have it immediately. We create a menu in augmented reality, taking the following steps. Our photographer comes to a place with a special box to take photos in.
The photographer takes shots of freshly cooked dishes from different angles. About 200 photos will be taken in 15 minutes. Then a 3D artist creates three-dimensional images of your dishes. Now this is not a flat picture on a paper menu, but a modern virtual offer of your place. Guests can install the app on their phones, put some pamphlets with QR codes in your restaurant. Using the hints, a visitor easily goes to your menu just by scanning the code. Suddenly, the real-size food is in front of them. They easily order new, unusual dishes because they see what they will get. You just have to cook it. Also, it's easy to order delivery at home using the app. A couple of clicks, and the client cannot resist making an order. The food on the table looks so real and gives the appetite. One more click, the dish is in the basket. Waiting for delivery is the only thing left. Menu AR. Look at food differently. Vale, pues ese sería, por ejemplo, otro caso de uso. Y nada, por cerrar un poco... Perdona. Por cerrar el tema de la realidad virtual y aumentada, pues quedamos con que sí que es verdad que es una tecnología a día de hoy bastante cara, ¿vale? Pero, bueno, pues al final es algo que si le encuentras pues el uso, ¿no? O el ver cómo puede afectar esto a tus ventas, como empresa hablo, pues puede ser muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, si os parece, dejamos para dejar alineadas ambas clases, la del lunes y las del viernes, a la par, ¿no? Pues vamos a dejarlo aquí y ya el próximo día seguimos con la siguiente tecnología, la tecnología del Big Data, para que veamos lo que es, que seguro que no suena a todos, pero bueno, por profundizar un poquitito más. Y nada, a las que estáis en casa, desearos muy feliz Navidad, que tengáis unos días muy bonitos, que tengáis una feliz entrada de año y a la vuelta retomamos las clases con mucha fuerza y nada, daros las gracias por venir nuevamente. Gracias. Adiós. Chao. Felices fiestas. Felices fiestas. Gracias. Gracias. Adiós.